A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, Una Vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en nuestra casa, en SRT Media, en este domingo 30 de noviembre, en lo que es el programa número 34 de este ciclo que se propone indagar, interactuar con nuestra audiencia respecto a temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y el sector agropecuario. Le doy la bienvenida a Fabricio Taparello y a Pablo Tato Massini, mis compañeros del día. ¿Cómo andan? Hola Lucas, ¿todo bien? Acá contentos de una nueva jornada, así que bueno, al pie del cañón para empezar este diálogo. Bien, qué gusto que vuelvas a la conducción. ¿Cómo estuvo? Le voy a ser sincero, no escuché ni un programa en mi ausencia, pero confío plenamente en lo que haya pasado en este recinto. No, la verdad que creo que salieron las cosas bien, la piloteamos bien acá con el compañero Tato. Pero sí, es difícil suplantar. No habrá ninguno igual. Es como cuando Messi, pocas veces lo sientan en el banco a Messi, queda afuera y vos entras de adentro y decís, yo siento que volví a que hubo una fiesta en la que no estuve. No, recibí muy buenos comentarios, porque uno escucha, habla con la gente, con compañeros. Así que bueno, me alegro que le hayan pasado bien, sobre todo. Le mandamos un abrazo a Soledad Winter, habitual en recuperación. Así es, habitual locutora de Una Vuelta por el INTA. Y voz imprescindible, diría. Sí, Lucas. Totalmente. Mejora todo esto que mal hacemos. Totalmente. Y bueno, acá transcurriendo ya el final de noviembre con un programa bastante cargado de cuestiones sumamente interesantes. Así es, tenemos temas bastante diversos. Uno de estos va a ser un ensayo demostrativo de sombra natural para tambo. Un tambo en Brickman consiste en la implantación de líneas de plantas nativas para proveer sombra natural a las vacas lecheras, un método más duradero y preferido por el ganado que la sombra artificial. Mirá vos, vaya si es importante la sombra en esta época, ¿no? Imagínense ser vaca y estar expuesto al rayo del sol. Y esto que tiene un componente humanitario y tiene un componente productivo también. Claro. Es sumamente notable la pérdida de rendimiento, por ejemplo, en vacas lecheras en el periodo estival. Claro, totalmente. Una de las temáticas centrales de hoy, del programa de hoy, es una enfermedad que es conocida como el mal de Río Cuarto. Ya eso tiene, ya vamos a hablar del nombre, ¿no? Pero vamos a hablar con un especialista de Marcos Juárez, que nos va a contar un poco de qué se trata esta enfermedad, qué lo produce y qué cultivos afecta principalmente. Otro de los temas va a ir en torno a lo que son los efluentes pecuarios. Los sistemas productivos y tratamiento de efluentes ha evolucionado en cuanto a escala principalmente, y hay que adecuarlo para cada establecimiento de acuerdo a la escala y al tipo de producción. Esto estaremos hablando, o nos contó algo un especialista de INTA Manfredi. Bueno, y ustedes saben que en el norte de Córdoba se hace bastante ganadería, y una clave respecto a la ganadería es hacer una buena planificación forrajera. También de eso va a hablar el programa de hoy, programa que además en la que sorteamos un vino Cavas del INTA, un Malbec elaborado y realizado en INTA La Consulta de Mendoza. Así que pueden participar escribiéndonos al 3572-528693. Repito, 3572-528693. También nos pueden escribir en nuestro Facebook, que nos encuentran allí como Una Vuelta por el INTA. Y a través de esas dos vías de comunicación participan por este vino que sorteamos en el final del programa.
La puesta en el aire, hoy Lucas Escarafía. Le agradecemos a Lucas, le mandamos un saludo a Mariano. Y también la realización de nuestros compañeros Andrés del Pino, Virginia Cagliero, Lucas Cuevas. Y bueno, aquí el equipo que ya mencionamos. Así que esto es una vuelta por el INTA que arranca de esta manera. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Un productor e ingeniero agrónomo inquieto experimenta junto al INTA Marco Juárez una alternativa de labranza en franja con una máquina prototipo y aguarda ver los resultados. El ingeniero Eduardo Farías, técnico pero sobre todo productor, muy inquieto, de Marco Juárez, puso recursos y lote a disposición para evaluar lo que denomina superbandas como opción para ajustar algunos puntos donde la siembra directa encuentra limitaciones para mostrar su potencial, entre ellos la compactación. Pero no solo esto, sino también como forma de eficientizar la ubicación de nutrientes y más posibilidades. Como dice, el partido pinta bien, pero se termina cuando se analicen los datos arrojados por la cosecha. Mientras tanto, junto al INTA va detectando visualmente buenos indicios en la prueba. Aquí Eduardo nos comenta cómo va esta experiencia. Bueno, Superbandas es una máquina, la máquina que hemos construido, prototipo. Con esa máquina nosotros hacemos una labor previa, construimos las bandas, construimos los surcos, que tienen aproximadamente 15 centímetros de profundidad por unos 15-20 centímetros de ancho. Es decir, ustedes imagínense que hay una labor vertical cada 52 centímetros y medio, y en el entresurco seguimos con la siembra directa. O sea, seguimos con los beneficios con los que veníamos hace tantos años. Y Superbanda, la máquina Superbanda lo que hace es permitirnos hacernos estos surcos a 52 centímetros y medio, y con el piloto automático del tractor de alta precisión volvemos en el momento, en la fecha de siembra de soja y maíz, a sembrar sobre esas bandas, donde previamente ya hemos construido lo que acabo de escribir. Superbandas es el nombre del proyecto. En realidad, técnicamente, labranza en franja. La labranza en franja surgió de la idea de ver y capacitarnos un poco de lo que están haciendo en el norte, los americanos. Ellos le han encontrado la vuelta para mejorar algunas debilidades que tiene la siembra directa, siendo el sistema de siembra directa el sistema más importante que hemos adoptado en 30 años y seguimos con esta idea. Pero le hemos encontrado algunas debilidades que tienen que ver con algunos problemas físicos de suelo, que tienen que ver con la compactación, con el tránsito de la maquinaria agrícola, alguna situación de temporalidad, de competencia temporal, donde podemos con Superbandas mejorar la temperatura del suelo en ese sector, y también la ubicación de los nutrientes, como diría yo, como principal factor de manejo, que muchas veces con que nos faltaba esa ubicación de los nutrientes, principalmente los inmóviles. Superbandas lo que trata de encontrar es beneficiar algunas variables que son las que yo recién nombré, el problema físico, como recién lo decías, el tránsito de la maquinaria agrícola realmente en estos 30 años de siembra directa que tenemos en los lotes nos está marcando compactaciones que en análisis de penetrometría nos están dando que están entre los 8 y los 12 centímetros, valores muy altos de compactación, en donde con el manejo de esa pequeña labor, esa pequeña porción que vamos a generar para descompactar y a su vez mejorar la ubicación de los nutrientes, a medida que vamos descompactando, vamos ubicando nutrientes, que hoy por hoy lo estamos haciendo a una profundidad de 15 centímetros, en donde podemos ir más abajo, más arriba, dependiendo el lote, más arriba más complicado por el tema de fitotoxicidad, y más abajo tal vez que nos permita hacia adelante tener alguna situación de compactación en las capas más profundas, pero por ahora estamos en esos valores. Y el tema de temperatura, que nos ayuda muchísimo a lo que es la competencia temporal, es decir, al no tener rastrojo en superficie, en esa porción que estamos laboreando, esa pequeña porción que estamos laboreando, estamos colocando las plantas todas sin rastrojo en superficie, y eso nos va a ayudar a que la temperatura se unifique y que las plantas nazcan o que la germinación se produzca toda en el mismo momento, donde haya
homogeneidad en el periodo ese de germinación, en el tiempo de la germinación, en la competencia temporal. Y claramente, bueno, todas estas franjas que estamos haciendo, inclusive ahí tenemos lotes ya hechos en maíz y ahora van a venir en soja, nos están dando una imagen realmente bastante contundente con respecto al sistema tradicional que era el de la siembra directa. Pero bueno, la película no terminó, la película terminará cuando llegue el momento de cosechar, y obviamente los márgenes brutos son los que nos van a indicar si estamos en el camino correcto. Todo esto lo podemos lograr gracias a un equipazo que obviamente yo lideré, pero alrededor mío hay muchísima gente, principalmente el INTA, con el ingeniero Pañán, con quien hemos conversado muchísimo antes de hacer la máquina, que nos permite hacer superbandas, y alrededor también hay ingenieros mecánicos, la industria metalmecánica, los operarios que soportaron toda esta etapa de prototipo que realmente es bastante, muchas veces se hace complicado, y agradecido y bueno, y con mucha esperanza para ver cómo va a finalizar este partido. Así escuchábamos a Ernesto Farías, que nos contaba acerca de este sistema de labranza. Tato, ¿qué diferencia tiene esto con la siembra directa, por ejemplo? Mira, Lucas, es importante que recordemos de dónde venimos. El sistema de labranza tradicional antes era la labranza completa, un suelo expuesto, calentito, mullido, muy maquinado, que para nuestra zona, la zona semiárida central, tuvo dos grandes problemas. Al principio no, pero después se empezó a notar que el suelo quemaba más materia orgánica de la que recuperaba, y fundamentalmente era muy ineficiente en el uso del agua de lluvia, porque el agua llovía, el suelo se planchaba y escurría lo que deberíamos haber guardado debajo. Sin pensar también que el suelo expuesto evaporaba muchísimo. Como para nuestra zona las dos variables principales eran esta, estabilidad del suelo a través de la materia orgánica y humedad del suelo, se pasó a la siembra directa, que lo que propone es deprimir un poquito estos factores, incomodamos un poco la semilla, pero le damos más materia orgánica que da estabilidad a los pocos poros de este suelo un poco más duro y mucho más disponibilidad de humedad. Y eso rebotó en unos rendimientos sumamente deseables y en una disminución de la erosión bestial. Fue genial. ¿Qué pasa? Las cosas no siempre salen bien y hay veces que nos obliga un temporal a cosechar con suelo húmedo. Y ahí encontrás que tener una maquinaria muy pesada transitando por el suelo húmedo, cosechadora, pulverizadora, y eso va compactando. Claro. Y aquellos poros que queremos lograr, en algunos casos han ido colapsando. Y esto no es algo que hay que adivinar, se puede medir, es muy fácil hacerlo a través de la densidad de suelo, y descubrimos qué nos está pasando en el campo. Bueno, ya con quizá 20 años de siembra directa encima, vale la pena salir a medirlo muy lote a lote y descubrir que, por ejemplo, podemos pasar a esto, que es una cosa intermedia. Una franja del campo se mueve, inmediatamente la de al lado no. E imagino que año seguido se intercala a la otra franja. De este modo, esas cuestiones de temperatura del suelo, justo donde está la semilla, se ven nuevamente favorecidas. El suelo va a estar calentito donde está la semilla y cualquier riesgo de erosión va a ser retenido por la franja con rastrojo al lado. En definitiva, son modelos intermedios que nos invitan a pensar cuál es el modelo que necesito para mi campo hoy, y lote a lote. Entonces, ¿hay una respuesta única? No. Pero tenemos que saber por qué impusimos una práctica, porque si no vamos a saber cuándo es hora de revertirla o de retocarla. Exactamente. Bueno, Pablo Mazzini, masterclass, ¿no? Totalmente. Vamos a pasar de este sistema de labranza, de este prototipo, esta utilización de una máquina de prototipo que nos contaba Ernesto Farías, a lo que tiene que ver con un ensayo de plantas nativas en Brinkmann, Fabri. Así es, un ensayo de sombra natural para tomar con la utilización de plantas nativas en la zona de Brinkmann. Para eso estuviste conversando con Jorge Ayaza de la Agencia de Extensión Rural de INTA Brinkmann. Lo escuchamos. El ensayo de sombra para tambo es un espacio demostrativo que está ubicado en un campo privado de un productor tambero, en el cual se implantaron 2 líneas de plantas nativas con el fin de, en un futuro, disponer de sombra natural para las vacas lecheras. Aquí en la zona nuestra, recordemos que estamos en Brinkmann,
En los últimos años se ha multiplicado el acceso a sombra artificial para las vacas lecheras, en una zona caracterizada por la actividad láctea tambera fundamentalmente, en donde se montan sistemas móviles o fijos, en su mayoría basados en media sombra, donde elegimos especies fundamentalmente algarrobos, cinacina, talas y tipas. Esto lo elegimos con él. Nosotros hacemos un recorrido mensual o en caso de necesidad aumentamos esa frecuencia, pero básicamente lo que vamos a hacer es ir a medir la adaptación y crecimiento. El ensayo tiene más de un año, se implantó en septiembre del año pasado. Durante los primeros meses se hizo más que nada un seguimiento de sobrevida de las plantas, tuvimos un 100% de vida de la planta, ninguna falló porque se mide en altura y se hacen mantenimientos de podas. El productor se encarga de hacer un desmalezado abajo de las plantas. Como toda práctica tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como positivo, claramente el costo es inferior, porque por lo general las sombras de medias sombras que uno instala no duran más de un año o dos. En estos últimos tiempos tuvimos vientos muy importantes, se resecan, se rompen, se parten. En cambio, la implantación de planta nativa es por única vez, se hace un riego de asiento básicamente, que es al momento de la implantación, y en el primer año si uno nota que le falta agua, hace un riego, pero luego no requieren más de riego, que son plantas nativas que están acostumbradas a nuestro clima, a nuestro suelo y demás. Por ahí, como desventaja, tenemos que en los primeros 4 o 5 años no podemos permitir el acceso de los animales porque terminarían dañando la plantación, o se recuestan y se tratan de rascar sobre las plantas o tratan de comerlas, claramente ahí habría un daño. Entonces tenemos imposibilitado el acceso por lo menos 4 o 5 años de acuerdo a cómo uno va viendo el crecimiento de las plantas, pero claramente una vez lograda cierta edad de la plantación, uno tiene una sombra natural, mucho más amena, y que si uno claramente hace la comparación, le deja elegir al animal entre la sombra artificial y la sombra natural, el animal claramente va a elegir la sombra natural, se va a ir abajo de las plantas. Eso está súper demostrado y comprobado y lo vemos a diario. El animal y los humanos, ¿no? Nos vamos abajo de un algarrobo, abajo de un árbol, es mucho más ameno. Sí. Tal cual, Lucas. Viste que hace un poco tiempo atrás hablamos de los paisajes diversos. Sí. Que transforman los sistemas productivos simplificados a 2 cositas, 2 plantas y 2 animales, a un sistema un poco más complejo, donde los sistemas, lejos de competir, se retroalimenten. Y esto es una excelente idea, ¿no? Tener árboles, pero en función de la producción. Vamos a tener la hacienda mucho más a confort, los árboles con todo lo que trae a nivel de servicios ecosistémicos, y llegar al sistema un poco más complejo, donde suelo, agua, planta, animal estén en el mejor equilibrio. Y los humanos, ¿no? Los humanos. ¿No? Nunca. Parecido, porque en esta semana tuvimos una olita de calor bastante intensa. Sí, fuerte. Participan por el vino que sorteamos al final del programa. Lo pueden hacer al 3572-528693. Buen día, los estoy escuchando desde Salsipuedes. Participo por el vino, dice José, y deja sus datos. Muy lindo el programa, Fabri y Tato genios. Muy feliz cumpleaños para Mauro Bianco. Hermosa la música. Marcela de Pucheta, oyente fiel de Una Vuelta por el INTA. Esto debe haber sido del programa pasado, este mensaje. Un saludo a Marce, que así de fierro, Marce, le mandamos un beso. ¿Qué más? Bueno, nos escriben ahí en nuestro WhatsApp al 3572-528693 o a nuestro Facebook, que es Una Vuelta por el INTA. Música, y volvemos con la entrevista central del programa de hoy. Gira Una Vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA, y al principio del programa dijimos que íbamos a hablar sobre una enfermedad, en este caso el mal de Río Cuarto, esta enfermedad viral que afecta gravemente a los cultivos de maíz y causa año tras año pérdidas económicas bastante significativas. Es una enfermedad que se transmite por una chicharrita. Provoca síntomas como enanismo, malformación de las espigas y hojas. Bueno,
Para hablar y para desandar un poquito mejor lo que tiene que ver con esta enfermedad, estamos en contacto con el ingeniero agrónomo y coordinador del proyecto de INTA del Mal de Río Cuarto, que nos va a explicar un poco sobre esto. Vamos a conversar sobre esto. Alejandro Salomón, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, acá tomando unos mates. Bueno, me alegro. Como para que empecemos a entender de qué se trata esta enfermedad, ¿nos podés explicar un poquito cuál es esto que anticipaba yo en la presentación, Alejandro? Sí, te voy a hacer una breve descripción histórica, porque la enfermedad hace años que está en nuestra zona, que es endémica, obviamente. Comenzó a verse en los años 60 una sintomatología que no se podían explicar. De ahí recién en los 80 se identificó la enfermedad. Se llamaba el problema Mal de Río Cuarto o el problema de Río Cuarto. En los años 80 fue descrita y identificado el virus causante de esta enfermedad. Uh-huh. Y se la siguió llamando semejante a como empezó, sino Mal de Río Cuarto. Uh-huh. Para que se produzca la infección de esta enfermedad, es necesario la participación de un vector. El vector es un vector del virus. Este vector es del Facodes, que es la chicharrita, como vos nombraste, uh-huh. Que quiero hacer una breve diferenciación. No es Dálvulus, no es la chicharrita del achaparramiento, del síndrome del achaparramiento, también se llama chicharrita, pero son dos totalmente diferentes, uh-huh. Que tienen hábitos de consumo totalmente diferentes. Uh-huh. Sigo con nuestra chicharrita. Esa chicharrita pasa el invierno en cereales de invierno como avena, centenos, poco en centeno, en cebadas, en trigo, sí. Y también tiene como hospedante a mijo ya hospedantes de primavera-verano como mijo, sorgo, moas. Y también son hospedantes de este vector malezas, llamadas malezas, como Digitaria, Leucine, Sinodon, Cyperus, uh-huh. Que son pata de gallina. Estoy hablando del nombre científico y sería mejor el nombre vulgar: pata de gallina, Leucine, cebollín, uh-huh. Cola de zorro y gramón, fundamentalmente. Está bien. El maíz no es preferido por la chicharrita, pero ni como refugio ni como alimento. Pero hay momentos en que los cereales de invierno, fundamentalmente, y los de verano, primavera-verano, no están creciendo, y los de invierno están amenguando en su crecimiento, ya secándose. Bueno, las chicharritas que vivieron ahí, estuvieron ahí todo el invierno y fueron creciendo su población, se ven obligadas a migrar. Al migrar pasan, y yo lo digo pasan porque no les gusta el maíz, pero pasan por el maíz y se alimentan porque no tienen otra cosa. Y al pasar por el maíz, infectan al maíz con el virus del Mal de Río Cuarto y después tenemos sintomatología y enfermedades por el paso ese de las chicharritas del Facodes por el cultivo de maíz. Si coincide, si el momento de crecimiento del maíz está entre emergencia del maíz y B6, que es 6 hojas totalmente desarrolladas del maíz, que es el momento de mayor susceptibilidad, la enfermedad se va a expresar aún más.
Bien, hasta ahí la enfermedad. Entiendo que desde INTA se armó un proyecto local. Para nuestra audiencia, por ahí un proyecto local en INTA significa tal vez, si no el más importante mecanismo que hoy tiene la institución a nivel de extensión, de incidencia territorial. No sé si lo ves así, Alejandro, pero contanos un poco acerca de este proyecto local, cómo están abordando esta problemática y qué resultados pretenden alcanzar. Perfecto. El proyecto local, afirmo lo que expresaste, es la mejor herramienta para estar atacando o estar incidiendo y aportando soluciones para las problemáticas que son muy locales. En realidad esta enfermedad es endémica en la zona de Río Cuarto, pero año tras año se ha ido agrandando. Pero tiene raíces muy locales y esta enfermedad es tratada, y este proyecto, por ser una problemática local. La problemática local es simple. La enfermedad está presente todos los años, pero no todos los años causa grandes daños. Pero como cuando aparecen los síntomas y cuando tenemos la problemática de la enfermedad grave, como algunos años que ha habido epidemias, o la campaña 81-82 o la 96-97, donde hubo grandes pérdidas, no solo a nivel local, sino a nivel del centro productivo de nuestro tan querido maíz. Las campañas a veces siempre está presente, pero hay veces que se transforma en epidemia. Cuando se transforma en epidemia no tenemos muchas alternativas, una vez que no tiene cura la enfermedad. Entonces lo que tenemos que tener son medidas preventivas. Esas medidas preventivas son las que nosotros queremos generar. Nosotros, la idea es generar una alerta temprano, podríamos decir. Es una herramienta de extensión importante para decirles que estamos previendo que el año va a ser muy complicado. Entonces, todo el sector agropecuario extrema las medidas para prevenirse ante una posible epidemia de mal de Río Cuarto. Eso en cuanto a extensión. Y en cuanto a investigación, generamos información base para generar pronosticadores o modelos matemáticos que estén incluidas toda la zona de influencia de nuestro proyecto. Nuestro proyecto empieza en Río Cuarto, pero también abarca Delia María, Coronel Moldes, Huinca Renancó, eso en Córdoba, todo el suroeste de Córdoba, Chaján, todo el suroeste de Córdoba, y en nuestra provincia vecina, La Pampa, General Pico, Santa Rosa y la localidad muy cercana, que es Anguil. Alejandro, ¿cómo te va? Tato sí. Te habla. Ale, viste Tato, que nosotros tenemos una audiencia urbana y una audiencia rural, e intentamos telegráficamente, por ahí con las respuestas, medianamente poder explicar algunas cuestiones. Me decís que estamos desarrollando un modelo. ¿Ese modelo hoy nos permite anticipar alguna medida respecto a cómo viene este año en particular? Sí, el modelo es un modelo matemático generado por gente de INTA y gente de la Universidad de Río Cuarto. Es validado para Río Cuarto y fue validado para Río Cuarto y para Chaján, y lo estamos aplicando en estas zonas, en las zonas que nombré anteriormente. La idea es generar con las temperaturas, ese modelo matemático lo cargamos con temperaturas mínimas y máximas
ocurridas entre julio y septiembre, casi octubre, y generamos el pronóstico de la población de chicharritas que vamos a tener en cada una de las localidades. Este año tenemos un pronóstico de bajo población en General Pico y Chaján, moderado en Coronel Moldes, en Bulnes y en Huinca-Renancó, y alto, casi todos los años es así, para Río Cuarto y en menor medida para Delia María y Santa Rosa, La Pampa. Alejandro, y si nos tuviera que resumir el conjunto de medidas que tiene un productor para tomar recaudos, desde la cuestión genética de la semilla, a alguna cultural, fecha de siembra, estos modelos predictivos, ¿cuál es la paleta de opciones que tiene un productor para ver cómo está parado respecto a mal de Río Cuarto? Perfecto. Lo que primero decimos nosotros es, si hay picos poblacionales o está pronosticado un pico poblacional, que generalmente es en el mes de noviembre, más al final o más al principio de noviembre, pero generalmente es ahí, tenemos que evitar hacer coincidir el cultivo susceptible, que ya lo dije, entre emergencia y 6 hojas totalmente desarrolladas, no hacerlo coincidir con los momentos de alta población. Esa es una medida simple y que nos permite este pronosticador, estos macrópteros predichos, la posibilidad de estar evitando ese momento. Si no se puede hacer ese diferimiento por alguna razón, por superficie a sembrar, que las empresas no tienen tiempo de estar esperando buenas condiciones, obviamente nosotros tenemos que usar híbridos de reconocida y probada tolerancia a la enfermedad. Nosotros todos los años también sacamos y medimos la incidencia en ensayos de 20 a 40 híbridos, la incidencia y severidad de mal de Río Cuarto en todo el portfolio. Hay un portfolio muy grande, cada uno de los semilleros, donde hay materiales que son mucho más tolerantes y resistentes al mal de Río Cuarto y otros que no. Bueno, nosotros tendríamos que tomar para esta zona y para esos momentos de siembra, tendríamos que tomar los mejores, obviamente. Y después el manejo adecuado. Cualquier condición de estrés genera una mayor severidad. Severidad es con la planta, ¿cuán enferma está la planta? Puede estar enferma, pero poco enferma o muy enferma. Bueno, cualquier factor de biótico o abiótico, estoy hablando de, qué sé yo, granizo o insectos que comieron la planta, y abiótico podríamos estar diciendo sequía, planchado, etcétera, etcétera, o pulverizaciones con herbicidas que son aconsejados, pero le pegan un palito importante. Todos esos estreses que recibe la planta generan una mayor severidad, una expresión mayor de la enfermedad. ¿Se entiende? Clarísimo. Es como cuando nosotros estamos malnutridos y está el virus de la gripe. Bueno, obviamente nos vamos a enfermar mucho más si estamos malnutridos o tenemos algún problema. Y bueno, después hay una técnica que se adopta también cuando no podemos diferir el momento no podemos estar aislando el momento de siembra con alta población de chicharrita, la de insecticidas sistémicos. Estoy hablando de insecticidas sistémicos aplicados en semilla y no pulverizaciones. Las pulverizaciones no sirven para nada, aéreas no sirven para nada, porque el vector es muy móvil. Por lo tanto, sí, aplicaciones en semilla pueden disminuir la cantidad de picaduras de chicharrita y por lo tanto
a menguar la incidencia de la enfermedad. Esto funciona cuando la población no es tan alta. Cuando la población es muy alta, lo mismo vamos a tener la incidencia de la enfermedad. Claro. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo aquí con Una Vuelta por el INTA. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y bueno, estamos a disposición siempre. Así escuchábamos a Alejandro Salomón, coordinador del proyecto local del Mal de Río Cuarto, allí en la zona sur de nuestra provincia. Música y ya volvemos con más de Una Vuelta por el INTA. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que uno de los temas iba a ser los efluentes pecuarios. Recordamos que los efluentes son desechos tanto líquidos como sólidos que provienen de la cría de animales, como en granjas, feedlot o lo que fuere. Para eso estuvimos conversando con el ingeniero Nicolás Sosa de la Experimental de Manfredi, que nos cuenta que viene trabajando INTA en esto y cómo podemos prevenirlo. Lo escuchamos. Los sistemas evolucionaron en escala principalmente y hay que adecuar los sistemas productivos y los sistemas de tratamiento para cada establecimiento de acuerdo a la escala y a la modalidad de producción, porque por ejemplo en tambo tenemos sistemas compost barn, sistemas de freeze-stall, dry lot, en porcinos tenemos sistemas en confinamiento, sistemas de cama profunda, entonces hay que conocer detalladamente el sistema, qué tipo de efluente o subproducto genera y en base a eso adecuar el sistema de tratamiento para cada producción en particular. INTA principalmente viene trabajando en diferentes tecnologías de tratamiento, como puede ser el compostaje, evaluar en tambos y en porcinos, ya que tiene bastante demanda en los últimos años, el sistema de separación de sólidos mediante tornillos, también mediante pantallas. Es decir, hay diferentes grupos de investigación a nivel país que trabajan de acuerdo a la temática más importante en la región por una cuestión de demanda en diferentes sistemas productivos. Estamos trabajando muy de la mano y codo a codo con la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, entonces la mayoría de los productores que están afiliados o asociados a la Cámara tienen sistemas en confinamiento, entonces estamos haciendo una evaluación del uso agronómico de efluentes porcinos mediante un equipo de riego que es un pivot central, y en otros establecimientos también hemos evaluado con máquinas estercoleras y cañón regador, pero me centro en el de pivot central porque ya es el que lleva 8 años y próximamente vamos a iniciar la 9ª campaña consecutiva de evaluación de rendimiento de cultivo, evaluación de propiedades físicas y químicas del suelo, entonces es donde mayor grado de avance tenemos. Es fundamental contar con normativa acorde a cada producción. Hoy en día la provincia de Córdoba regula para todas las producciones, pero Buenos Aires tiene regulado para el uso agronómico de cerdos y tambos, y hay muchas provincias que no tienen una regulación acorde a los sistemas modernos de producción. Entonces fundamentalmente es tener una legislación acorde, tener presente que no se puede dosificar sin hacer una evaluación del contenido nutricional tanto del suelo, es decir, hay que conocer la oferta inicial de nutrientes en el suelo, también hacer un análisis del efluente o subproducto que vamos a estar utilizando y hacer una planificación de acuerdo al cultivo que voy a sembrar de la dosis de aplicación, y luego obviamente ver cuál es el método o la tecnología de aplicación más adecuada para cada establecimiento, y luego justamente monitorear si realmente lo que yo planifiqué en el escritorio después se lleva adelante en el campo de acuerdo no solo a la dosis aplicada sino también en los beneficios para el cultivo, para ver también qué beneficios económicos obtengo, productivos, pero también qué beneficios obtengo a nivel de propiedades físicas, químicas y biológicas en el suelo. Resultados tenemos justamente en este ensayo que comentaba previamente de 8 años de evaluación de efluentes porcinos en cultivos extensivos, donde evaluamos en soja y maíz, y podemos decir que entre las 3 campañas de maíz el incremento acumulado entre alguna de los tratamientos con aplicación de efluente versus el testigo casi representan un año más de producción, es decir, una campaña excedente de producción donde aplicamos efluente respecto del testigo, y en soja cada 5 años logramos una campaña agrícola de más. Estos son datos contundentes y ni
ni hablar lo que tiene que ver con física del suelo. Por mencionar un parámetro, como por ejemplo el fósforo en el suelo, logramos incrementar casi 6 veces el contenido original de fósforo en el suelo en las parcelas que ya llevan 8 años de efluente. Y un dato no menor que muchas veces no se tiene en cuenta, micronutrientes, también incrementamos lo que tiene que ver los niveles de cobre y zinc en el suelo, materia orgánica, y llevándolo a términos económicos, nosotros tenemos evaluados un gasto de aplicación de efluente entre $1.20 y $1.40 en promedio entre los 8 años, y entre los 8 años logramos un beneficio económico de casi $200 por hectárea por año. Entonces realmente es un dato muy contundente y que se beneficia mucho el productor agropecuario que hace bien las cosas en cuanto al manejo de efluentes. Así escuchamos a Nicolás Sosa, investigador de la experimental de Manfredi, contando un poco sobre el tratamiento de efluentes pecuarios. Bien. ¿Nos vamos a Dian Funes, a la planificación forrajera, Tato? Vamos. Víctor Burgui nos habla sobre la importancia de planificar y presupuestar la disponibilidad de forraje a corto y mediano y largo plazo para gestionar la cantidad de animales la que vamos a tener en el campo y no tener problemas en el invierno. Anticipamos, si querés, Lucas, sí. ¿Para qué tenemos que hacer una planificación forrajera? Nuestra oferta climática, sobre todo de lluvia, es muy dispar en invierno y en verano. Entonces, si yo ajusto la cantidad de animales que tengo en el campo a la oferta de agua que tengo en verano, seguramente me va a faltar pasto en el invierno, y si yo me ajusto a la del invierno, seguramente desperdicio pasto en el verano. La idea de una cadena forrajera es cómo enlazo las producciones, cómo genero reservas para ir un poco al medio de esa curva y no quedarme nunca sin la capacidad de sostener mi hacienda. Lo escuchamos a Víctor Burgui. Toco un tema que es de fundamental importancia para la ganadería, ya que se comienza un ciclo, ¿no? Siempre en primavera, y con el comienzo de las lluvias comienza el crecimiento del pasto del nuevo ciclo. Y bueno, y volvemos nosotros a recalcar el hecho de la importancia de la planificación forrajera. ¿Por qué es importante esto? Y porque es una herramienta fundamental para medir la eficiencia en los sistemas de ganaderos, sobre todo en los de cría del norte de Córdoba. Y es fundamental conocer, obviamente, a corto, mediano y largo plazo qué vamos a hacer para establecer las cargas adecuadas y establecer parámetros de oferta y demanda forrajera por parte de los animales. Esto es importante porque con eso nosotros vamos a saber cuánta carga animal vamos a tener a futuro, y es por eso que tenemos que empezar a manejar desde ahora en adelante el pasto y la cantidad de animales para evitar malos tragos en el momento de déficit. Nosotros sabemos bien que en invierno, con las pocas lluvias y con las bajas temperaturas, el pasto no crece y hay que reservar pasto para esa época, ya sea en diferido o en aquellos campos donde se puede hacer algo de agricultura, reservar las pasturas en forma de heno o algún silaje. Eso es de fundamental importancia para poder presupuestar la cantidad de pasto que vamos a necesitar. La oferta forrajera siempre está determinada por la producción de materia seca que me dan las pasturas, y la demanda de los animales va a depender del tamaño, del tipo y la categoría del animal que nosotros estamos hablando. Sobre todo hay que tener en cuenta también que el sustento de la mayoría de los campos de cría del norte de Córdoba se sustenta sobre pastizales naturales, y vamos añadiendo pasturas en la medida de lo posible para poder establecer las posibilidades de aumentar carga y obviamente de ir ganándole terreno a aquellos lugares que están más degradados, y que con las pasturas aceleramos ese proceso de reincorporación de la producción cuanto a material forrajero. Siempre tenemos que tener en cuenta en qué zona estamos, qué posibilidad de pasto vamos a tener en cada una de las zonas. No nos olvidemos que el norte de Córdoba, con sus 10 departamentos, es muy amplio, son casi 4 millones de hectáreas, y a su vez ambientes muy diversos, de suelos salinos, sódicos, arenosos, franco-arenosos, y lluvias muy dispersas. O sea, estamos desde los casi 300-400 milímetros al oeste, pasando Cruz del Eje y la zona de Villa Dolores, hasta casi 700-800 milímetros pegado a la costa de la Mar Chiquita, y en zonas un poco más con suelos mejores que no entró la agricultura, donde nos permitirían una amplitud de posibilidades de poder sembrar pasturas. Y con toda esta información es de fundamental importancia planificar. ¿Por
porque planificando nosotros podemos tener a cierto tiempo una posibilidad de poder mejorar la situación. No nos tenemos que dejar llevar por la sorpresa de que nos quedamos sin pasto en pleno invierno, porque los costos son altos para poder restituir ese pasto. O sea, comprando rollos, el mensaje es planificar y presupuestar a corto, mediano y largo plazo para poder tener sistemas eficientes de la ganadería. Así escuchábamos a Víctor Burgui, extensionista de INTA de Anfunes, contando esto, la importancia de la planificación forrajera. Espero tener suerte esta vez con el vino, nos dice Carlos. Saludos a todo el equipo, buen domingo, que sea bueno para todos, participo por el buen vino, dice Aide, y nos deja sus datos. En un instante, mientras vamos cerrando este programa, anunciamos quién se lleva la botella de Malbec de Cavas del INTA, el vino producido por el INTA allí en Mendoza. Vamos cerrando, chicos. ¿Algún saludito? ¿Tienen algo para el final? ¿Se guardaron algo? ¿O saludos a nuestros compañeros, que nunca, ya los dijiste en la apertura, pero los nombramos. Lucas Cuevas, Andrés del Piño, Virginia Cagliero, y acá estos tres muchachos que están acá, estos dos muchachos que están a mi izquierda y a mi derecha, Lucas Viale, Tato Massini y bueno, quien les habla, Fabricio Taparella. Y creo que podemos mandar un saludo especial a Sole, que la tenemos ahí en recuperación. Creemos que va muy bien, pero bueno, siempre es lindo una energía. Así que para Sole la mejor de las energías. Y el agradecimiento a Lucas Escarafia, que estuvo en la puesta en el aire. Esto ha sido todo por hoy. Perdón. ¿Quién se olvidó? José de Sal Si Puedes. DNI terminado en 158. Así que José, la producción del programa ya se va a estar comunicando para coordinar la entrega del vino de hoy. Esto ha sido todo. Hasta el próximo domingo en otra vuelta por el INTA. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.